Hay silencios que pesan más que las piedras, y el silencio de la milpa de los Mendoza era uno de esos. En este pueblo, desde que tengo memoria, se sabe que la tierra no es de quien la trabaja, sino de quien la alimenta, y don Filemón Mendoza sabía alimentar muy bien la suya. Ustedes, los que vienen de afuera, ven los maizales y piensan en comida, en el viento moviendo las hojas, en algo verde y vivo. Pero el maíz, cuando crece bajo el amparo de la madrugada, tiene un sonido distinto. Es un crujido seco, como si miles de insectos estuvieran masticando algo al mismo tiempo. Y en medio de ese ruido siempre estuvo él, el cara de trapo. Todo empezó en el año del hambre. La lluvia se olvidó de estos rumbos y la tierra se puso tan dura que parecía cemento. La gente empezó a malvender su ganado, a irse a la ciudad, a enterrar a sus viejos en cajas de cartón, porque no había ni para madera. Pero Filemón no se fue, él se quedó ahí, viendo cómo sus hijos se ponían flacos, transparentes, hasta que la menor, la niña de los ojos claros, dejó de respirar una noche de julio. No hubo entierro en el panteón. Filemón se la llevó al centro de su terreno. Dicen que se pasó 3 días cavando con las manos, porque la pala se le quebró, y en ese pozo, en lugar de poner una cruz, levantó un poste de encino negro. A la mañana siguiente, la milpa de los Mendoza estaba verde, un verde que dolía de lo brillante que era, mientras el resto del mundo se caía a pedazos por el sol, y en el centro, vigilando, apareció el espantapájaros. Al principio, uno quería creer que era solo ropa vieja. Filemón le puso un mameluco de lona, de esos que usan los mecánicos, todo manchado de una grasa negra que nunca se secaba. Pero lo que le servía de cabeza era lo que te revolvía el estómago. No era un costal de isle limpio, era una bolsa de arpillera que siempre parecía estar húmeda. Filemón no usó hilo para cerrarle la cara, usó alambre de púas. Las puntas oxidadas atravesaban la tela de lado a lado, formando una sonrisa de metal que se ensanchaba con el paso de los meses. Y lo más raro es que no tenía hombros. Los brazos salían directamente del poste, pero tenían codos. Eran ramas de un árbol que nadie reconoció. Ramas que terminaban en unos dedos largos, astillados, que parecían estirarse cada vez que alguien pasaba cerca del lindero. Los pájaros no se acercaban, ni siquiera los sopilotes que ya volaban bajo buscando carroña por la seguía, se atrevían a sombrear el terreno de los Mendoza. Había una burbuja de aire caliente y rancio que rodeaba el lugar, un olor que te recordaba a cuando dejas carne olvidada en un trapo sucio. Yo conocí bien a Samuel, el hijo del boticario. Era un muchacho que no le tenía miedo a nada, o eso decía él. Una noche de esas en las que el calor no te deja ni pensar, Samuel apostó que podía entrar al maizal de Filemón y traerse una mazorca para demostrar que no era más que un viejo loco con un muñeco de trapo. Nos quedamos en la orilla, viendo cómo su linterna se perdía entre los surcos. El maíz de Filemón ya medía más de 2 metros. Era una pared de hojas afiladas que te cortaban la piel si no te cuidabas. Entró a eso de la 1 de la madrugada. Al principio escuchábamos sus risas, gritándonos que no había nada, que el viejo Mendoza solo tenía mucha suerte con el abono. Pero conforme se fue hundiendo en el centro, las risas pararon. El viento se murió de golpe. El silencio que siguió fue tan pesado que nos empezaron a zumbar los oídos. De pronto, un grito, pero no fue un grito de dolor, fue un grito de esos que das cuando el entendimiento se te rompe. Un alarido seco, corto, y luego el sonido de algo arrastrándose. No eran pasos, era como si alguien estuviera jalando un saco de arena
por el suelo de tierra seca. Samuel salió corriendo unos minutos después, pero no traía la linterna y tampoco traía la mazorca. Traía la cara blanca, como si le hubieran sacado toda la sangre con una jeringa. No dijo nada esa noche. Se encerró en su casa y no salió en 3 días. Cuando por fin habló, deseamos que se hubiera quedado callado. Dijo que cuando llegó al centro, donde estaba el poste, el espantapájaros no estaba arriba. El poste estaba vacío. Dijo que sintió una mano fría llena de astillas, que le tapó la boca desde atrás, y que lo que sintió no fue el roce de un guante, sino de una piel que se sentía como cuero viejo, pero que todavía tenía calor. Dijo que, antes de zafarse, escuchó un susurro que no venía de una garganta, sino del roce del alambre de púas chocando contra sí mismo bajo el costal de la cabeza. Todavía falta piel para las manos, fue lo que escuchó. Después de lo de Samuel, las cosas del pueblo cambiaron. Don Filemón ya no bajaba al mercado. Se le veía de lejos, caminando por sus surcos, hablando solo. O eso pensábamos. A veces se detenía frente a la cara de trapo y se quedaba ahí horas, como si estuviera recibiendo órdenes. Empezaron las desapariciones. Primero fue el ganado. Encontrábamos las vacas en los linderos del maizal, pero no estaban muertas por algún animal. Estaban vacías. Les faltaban las pieles de las patas y de la cara, cortada con una precisión que no podía ser de este mundo. Luego desapareció un jornalero que venía del sur. Luego, una mujer que solía recoger leña de cerca de la loma. La policía entró una vez. Filemón los dejó pasar con una sonrisa que daba más miedo que sus amenazas. No encontraron nada, solo el maizal. Maíz negro que, al abrirlo, no tenía granos, sino algo que parecían dientes pequeños y amarillentos. Los oficiales no quisieron volver. Dijeron que el ambiente ahí dentro te mareaba, que sentías que los surcos se movían cuando les daba la espalda. La última vez que vi a don Filemón fue una madrugada de octubre, justo antes de la cosecha. Había una neblina espesa que salía del maizal, una neblina que olía a cobre. Me asomé por la barda de piedra y lo vi. El viejo estaba arrodillado frente al poste. El cara de trapo ahora se veía más grande, más robusto. El mameluco ya no le quedaba holgado, estaba hinchado, como si lo que estuviera dentro estuviera creciendo. Filemón tenía una aguja de arriero y un trozo de alambre. Estaba cosiendo algo a la base del muñeco. Eran retazos de tela, o eso quise creer, hasta que vi el brillo de unas uñas en uno de esos trapos. Filemón levantó la vista y me vio. No se asustó. Me hizo una señal con la mano, invitándome a pasar. Sus ojos ya no tenían brillo, eran dos cuencas oscuras, como los agujeros del costal del espantapájaros. Ya casi termina. Me gritó con una voz que parecía el crujido de las hojas secas. Ya solo falta que el guardián quiera caminar solo. Esa misma noche, la casa de los Mendoza se quemó. Nadie sabe cómo empezó el fuego, pero las llamas eran de un color azul extraño, que no calentaba, solo iluminaba. Cuando el pueblo llegó para ayudar, no había nadie, ni Filemón, ni los restos de sus hijos, solo cenizas. Pero el maizal quedó intacto. El fuego no tocó ni una sola hoja de maíz. Fuimos al centro, armados con machete y con el cura del pueblo. El poste en sí no estaba ahí, quemado y negro. Pero el espantapájaros ya no estaba. Lo único que encontramos fue el mameluco de lona tirado en el suelo, abierto por la mitad como si algo hubiera salido de él. Y a un lado, cientos de metros de alambres de púas ensangrentado, formando un rastro que se perdía en lo profundo de la milpa. Hoy en día, nadie siembra en esas tierras. La milpa de los Mendoza se volvió un matorral de espinas y maíz silvestre que nunca muere. Pero si te toca pasar por ahí en la madrugada, especialmente cuando hay viento, no escuches el roce de las hojas. Dicen que si pones atención,
puedes escuchar el sonido de algo pesado arrastrándose entre los surcos. Y si tienes la mala suerte de ver una sombra alta, desgarbada, con los brazos demasiado largos y una cabeza que cuelga de lado, no corras. El movimiento es lo que le ayuda a saber dónde termina el trapo y dónde empieza tu piel, porque el guardián no se fue con el fuego. Sigue ahí, esperando que el alambre se oxide del todo, para buscar a alguien que le ayude a remandarse la cara. Y en este pueblo siempre hay alguien que, por curiosidad o por hambre, termina perdiéndose en la oscuridad de los surcos.